La directriz estratégica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para el periodo 2015-2020 se llama Cultura del Trabajo para el Desarrollo. Para este ministerio, para que Uruguay pueda transformarse en un país desarrollado, es necesario generar una cultura de la educación y las competencias, de la capacitación y de la formación. Pero también es necesario el trabajo decente, concepto acuñado por la Organización Internacional del Trabajo, como el conjunto de oportunidades para que hombres y mujeres puedan conseguir un trabajo productivo, oportuno, seguro, con calidad y estabilidad, con igualdad y respeto a los derechos laborales y de protección social y, por sobre todas las cosas, con ingresos adecuados. Una encuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del año 2013 indicaba que solamente 21% de los trabajadores tenía la primaria completa. El espejo de esto, la contracara, la encuesta de la Unión de Exportadores del año 2014, que señalaba que 70% de los encuestados indicaba que había tenido dificultades para conseguir mano de obra calificada. ¿Hay en Uruguay una cultura del trabajo? ¿Logró el Ministerio de Trabajo durante estos 3 años liderar a la sociedad, a los trabajadores y empresarios, a los sindicatos y cámaras empresariales, a los centros educativos de la ANEP y de enseñanza privada? ¿Pudo incluir a los jóvenes y a los sectores vulnerables de la población? ¿Nos tomamos en serio el trabajo? ¿Uruguay hace que valga la pena tomarse en serio el trabajo? El sindicalista Richard Reed ha dicho con insistencia que para ser un buen sindicalista, primero hay que ser un buen laburante, llegar en hora, querer trabajar, hacer la tarea con entusiasmo, pero ¿se puede hacer una tarea con entusiasmo cuando se trata de un trabajo precario? Al mismo tiempo, ¿se le puede dar un empleo que no sea precario a alguien que no tiene ningún tipo de formación? ¿Por qué le cuesta tanto a Uruguay salir de este círculo vicioso? Buscando respuestas para todas estas preguntas, hoy en Tripaliare hablaremos con el sindicalista Richard Reed y con el sociólogo especializado en trabajo Marco Superviel. Superviel, en esta línea de trabajo que se trazó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuando comenzó este periodo de gobierno que se denomina Cultura del Trabajo para el Desarrollo, tuvo o está teniendo una participación activa de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, porque sin duda que hay que investigar para saber cómo se puede lograr una cultura del trabajo, porque la cultura del trabajo va acompañada de otros conceptos, del trabajo digno, trabajo decente, que es la definición de la OIT, de trabajos bien remunerados, de provocar el entusiasmo de las personas que en vez de hacer otra cosa en la vida tengan la formación suficiente para alcanzar un trabajo decente. Bueno, le tiré una cantidad de ideas sueltas sobre la mesa para preguntarle concretamente qué ha podido investigar sobre todo esto a lo largo de estos 3 años la Facultad de Ciencias Sociales. Sí, la verdad es que justamente porque nos pareció muy interesante el planteo como un eje central de la política de trabajo del Ministerio, la cultura para el trabajo para el desarrollo, del trabajo para el desarrollo, nos pareció muy central, decidimos hacer este tipo de investigación y algunos insumos sabemos que el Ministerio de nuestra investigación ya ha recogido, por lo menos le ha permitido tener debates internos, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? El tema central es que si uno habla de cultura para el desarrollo, quiere decir, cultura de trabajo para el desarrollo, quiere decir que hay una cultura de trabajo que no es para el desarrollo. Entonces, ahí hay un núcleo que me parece que es bien importante. Y además que el trabajo, por lo menos modernamente, implica por lo menos 2 grandes actores, quizá 3 con el Estado, que son los empresarios o los patrones, como se decía, como era antes, y los trabajadores. Entonces, las miradas sobre la cultura de trabajo son algo distintas. Antes de que siga, porque acaba de decir algo que me llama la atención, ¿qué puede significar una cultura del trabajo que no sea para el desarrollo? Porque usted hizo esa diferenciación. Mire, por las vías de la necesidad, todos tenemos que trabajar.
porque en un sistema en el cual fundamentalmente nuestra reproducción social se hace a través de lo monetario, para conseguir dinero se tiene que trabajar. Y se tiene que trabajar a veces en cosas absurdas, qué sé yo, o cosas realmente que no son muy dignificantes, acomodadores de auto, etcétera, etcétera. Entonces uno puede decir, bueno, entonces ¿cuál es la cultura de trabajo para el desarrollo y qué es? Claramente, cuidar coches no es. No es. Bueno, entonces es un ejemplo, no quiero satanizar a los pobres jugadores. Todo lo contrario. Digo, para ellos es un trabajo, pero se entendió bien el ejemplo. Ahora, entonces, uno de los temas centrales que nosotros, entonces decidimos dividir la investigación en dos. La primera parte, que va a terminar ahora dentro de 2 o 3 meses, es fundamentalmente la cultura de trabajo perspectiva de los trabajadores. Queremos hacer una segunda vuelta con la perspectiva de los empresarios. ¿Cómo es la perspectiva de la cultura de trabajo de los empresarios? Todavía no conseguimos financiamiento, pero supongo que a corto plazo, porque nos parece muy importante. Entonces, dentro de la cultura de trabajo para los trabajadores, nosotros lo que hemos rescatado son dos grandes vertientes. La cultura de trabajo muy mirada el trabajo de una perspectiva muy instrumental, es decir, es una palabra técnica, pero quiere decir yo trabajo o bien para sobrevivir o para consumir. No me importa demasiado lo que hago y quizás lo hago bien, regular o mal, pero lo que me interesa es tener dinero para consumir. Y la otra mirada es la mirada de trabajo de tipo expresivo, es decir, el trabajador que de alguna forma se proyecta en la sociedad a través de su trabajo. Independientemente de lo que obtiene a cambio. Independiente o con relativa independencia de lo que obtiene a cambio. El caso más límite quizás es, y eso es mundial, es el caso de los maestros. Nadie puede dudar que en su gran mayoría los maestros tienen una enorme vocación. Y sin embargo, sabemos, y acá en Uruguay y en todo el mundo, está mal remunerado. Es interesante porque este programa tiene un espacio que se llama Amas lo que haces, que precisamente pone el foco allí, en aquellas personas que deciden hacer determinada cosa en la vida porque quieren hacer eso independientemente del resultado que obtengan. Exactamente. Lo que nosotros estamos viendo, que esta dimensión es muy relevante. Más allá de la importancia de los salarios, de las reivindicaciones gremiales en torno a los salarios, etcétera, etcétera, el hecho de la dimensión expresiva del trabajo es muy fuerte. Y esto es lo que más o menos estamos mostrando, seguramente de nuestra investigación surge, pero con mucha fuerza, es la necesidad de reconocimiento. La necesidad de reconocimiento es porque en realidad el mundo del trabajo en nuestros países es en relación a dependencia, fundamentalmente. Entonces el problema del reconocimiento pasa a ser un tema muy central. Reconocimiento, muchas veces para darle sentido a los términos tiene que dar el concepto y el contraconcepto para que se entienda exactamente qué se quiere decir. La idea de reconocimiento, lo contrario es el menosprecio. Entonces, la parte negativa, digamos, de que muchos trabajadores se sienten menospreciados, es decir, que es una forma de no reconocimiento. ¿En cualquiera de las dos vertientes o básicamente en esa yo creo que usted puso como ejemplo los maestros? Sí, yo creo que fundamentalmente en la vertiente, digamos, expresiva es más evidente. Y no es casualidad que en donde el colectivo o el sector esté muy orientado al trabajo expresivo, haya opiniones de cómo tiene que ser, cómo debería ser el trabajo. Y ahí hay a veces críticas a empresarios en la esfera privada, pero también al Estado en la esfera pública. Los programas de gobierno sobre educación están mal, que en fin, digo, y uno siente, digamos, que hay un plano de tensión entre esta visión que tienen los trabajadores sobre cómo tendría que ser el trabajo en función de su experiencia y su proyección de la importancia de su trabajo en el mundo y lo que hace el Estado o hacen los empresarios, etcétera, etcétera. En el caso del trabajo instrumental, ahí sí puede ser más la cuestión del nivel salarial, etcétera, etcétera. Pero aún así,
hay un problema de sentirse menospreciado, porque también el salario, hay que percibir el salario como un signo de reconocimiento. Si a mí me pagan bien es porque me respetan, porque me reconocen que el trabajo lo hago bien. Entonces no es solamente lo cuantitativo, sino también hay un área de reconocimiento muy fuerte. El segunda área que surge de nuestra mirada, que es muy importante, es el tema de la justicia y de la injusticia social. Hay muchos que es una vertiente de reconocimiento o no. Es decir, me tratan como corresponde o no me corresponde. Incluso, y esto es un fenómeno que nosotros consideramos que es relativamente nuevo, es que muchas veces si uno encuentra nuevos sindicatos, por ejemplo, en el cual los dirigentes duran muy poco. Y muchas veces le preguntas por qué no le interesa el trabajo que hacen, etcétera, etcétera. Estaban ahí por plata, pero te dicen, mirá, ¿sabes qué? Yo participé y puse un enorme esfuerzo en crear este sindicato, ¿sabes por qué? Para que los que vengan atrás no los traten como nos trataron a nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces ahí el tema de la injusticia también juega un papel muy importante en la cultura del trabajo uruguayo. Es una segunda. Y el tercer tema es, y esto recoge toda una tradición judeo-cristiana muy fuerte, es el tema de la dignidad. El trabajo que la OIT decidió cambiar el nombre, llamarlo trabajo decente. Trabajo decente. Pero que en realidad es una mala traducción del inglés, es decent work. En realidad claro, lo que es trabajo digno. Es trabajo digno. Y por eso, y no solamente puede haber trabajo digno, en realidad empleo digno, hay empleos que se consideran que son indignos, y hay trabajo digno. Es decir, dentro del trabajo uno puede sentirse dignificado o puede no sentirse dignificado. ¿Qué empleo se puede considerar indigno? Mire, yo no sé exactamente, pero supongo yo que para el conjunto de la sociedad y por lo tanto para las personas, porque de alguna forma recibe el foco de la sociedad, trabajar en la pornografía, trabajar en determinado tipo de cosas les parece absolutamente indigno. Pero eso, digo, no lo hemos encontrado, digamos, empíricamente. Digamos. Está claro, porque en definitiva es un trabajo, pero por lo menos en el imaginario popular está hecho en base a lo que vendría a ser la comercialización del cuerpo o de la imagen del cuerpo. Exactamente. Por ese lado, entonces, en ese sentido hay una visión bastante negativa de mucha gente y eso repercute en la persona. Capaz que una persona se siente absolutamente capaz de ser un gran pornógrafo, no sé cómo se dice, pero sin embargo sabe que la sociedad lo va a mirar mal. Y en el medio de todo esto, estoy pensando en el policía. Sí. Tiene un trabajo, una de cuyas partes puede llegar hasta ser matar. ¿Cómo conecta esto con la dignidad o la indignidad de la que veníamos hablando? Bueno, usted fíjense que toda la sociedad reconoce la necesidad de los policías y quiere que actúen y qué sé yo. Pero al mismo tiempo yo creo que poca gente quiere vivir cerca de un policía. Hay algo, si querés, que quizás algún psicoanalista te diría que es la culpabilidad que tenemos adentro, que entonces no nos gusta estar demasiado cerca de aquel que nos tiene que controlar, etcétera, etcétera. La razón no la sé, soy sociólogo, no estudio los mundos interiores. Pero lo cierto es que hay una dimensión, hay algo porque la sociedad a veces considera que el trabajo de policía es indigno. Y uno lo puede medir en este sentido. ¿Cuántos padres que no vienen de las familias de policías querrían que su hijo sea policía? Claro. Ahora, volviendo al origen, porque usted en el origen de este diálogo había planteado dos cosas muy interesantes, bien diferenciadas. Una era el trabajo que las personas hacen para consumir. O sobrevivir. Y la otra, el trabajo que las personas hacen porque aman lo que hacen, para utilizar el mismo nombre que el espacio que tiene este programa que va a venir en algunos minutos. Ahora, ninguno de los dos lo veo conectado con el desarrollo. Mirá, el tema central es que el desarrollo se vincula más con el trabajo expresivo, es decir, el trabajo de la gente se proyecta, porque de alguna forma como se proyecta a través de ello, obviamente está pensando cómo desarrollarse, mejorar, etcétera, etcétera. El otro trabajo, digamos, tiende a estabilizarse, a tratar de ser rutinario, etcétera, etcétera.
tiene una vinculación con el desarrollo. Hay en el Uruguay, y esto hay investigaciones, yo he hecho una investigación sobre eso, todo el trabajo voluntario, la contraparte del trabajo voluntario es un trabajo de tipo instrumental. En Uruguay existe un muy buen teatro, y un gran director de teatro decía, el teatro uruguayo existe porque existe la función pública. Y eso era clarísimo, quería decir, miren, otro gran músico decía, en Uruguay debe ser el país que hay más músicos en términos relativos del mundo, y es porque existen trabajos que te permiten en tu tiempo libre. En Uruguay existe un baby fútbol, yo creo que son 70.000 niños inscritos en el baby fútbol, lo que significa en estructura de padres movilizados, presidentes, jueces, etcétera, etcétera, una enorme de traslado de chiquilines por todo el país, que supone trabajo voluntario enorme, y bueno, existe porque hay gente que de alguna forma no se realiza por el trabajo que hacen, sino se proyecta en la sociedad a través de un trabajo voluntario, etc. No todos, pero hay un peso muy fuerte. Y te digo, ¿y cómo más, lo conectamos con el desarrollo, insisto? Y porque eso forma parte del desarrollo. Digamos. Si no tuviésemos, si no hubiese, todos sabemos que un país chico, relativamente pobre, la cultura no podría funcionar si no hubiese una mano de alguna manera. Y es una mano indirecta que funciona claro. Así. Quiero aclararle que mi insistencia es porque todos tenemos la cabeza formateada con el desarrollo económico. El desarrollo y usted económico, está hablando del desarrollo humano, cultural, humano, y hay hasta político. Uruguay debe ser los países donde hay más militancia gratuita en el sistema político. En todos los partidos políticos hay una enorme cantidad de militantes que no cobran nada. Muchísimo más que en Argentina, Brasil, en otros lados. Uh-huh. Entonces, y esto hace a la democracia, pavada de tema para el desarrollo. Entonces, creo que hay unas articulaciones que son bastante especiales. Y eso hace a una de las cosas que más relevancia le damos en nuestra investigación, tratando de ver la globalidad del problema de la cultura de trabajo, es que crecientemente se escinde menos lo que es la cultura del trabajo de la cultura en general. Y esto aún así al interior de los sindicatos. La creciente participación de los sindicatos en movimientos civilizatorios, por ejemplo, el tema de género, el tema de los jóvenes, el tema de la violencia de género, que los interpela a ellos mismos. Los propios dirigentes sindicales, uno le pregunta, y sí, si tenemos un tipo violento dentro del sindicato con su mujer y qué sé yo, le decimos, mira, andate a curar. No es que lo echan, sino que, mirá, está claro. Entonces, hay una especie de crecimiento, digamos, de una relación mucho más fluida entre lo que es las transformaciones civilizatorias de la civilización y la actividad laboral. Súper bien. ¿Cómo podemos conectar todo esto a lo que usted se ha referido en estos primeros minutos con el tema de la formación, la capacitación, directamente relacionado con la educación, naturalmente? Porque se ha escuchado a una gran cantidad de empresarios decir que les cuesta conseguir mano de obra calificada, vamos a utilizar ese término genérico para referirnos a esto. Sí, y seguramente tienen bastante razón. El tema central es que yo creo que se ha avanzado mucho en un cambio de paradigma de cómo se articulaba la educación y el conocimiento y el trabajo. Fíjense, sobre todo la salida de la guerra de 1945, la idea central era que uno tenía que hacer solamente primaria, ahí entra a la fábrica y todo el aprendizaje lo hacía en la planta. Eso o en la planta o en la administración pública. Y que en la vida no iba a cambiar nunca de lugar de trabajo y iba a ir escalando paso a paso y llegar hasta donde llegaba. La idea general, a veces llegaban hasta gerente general y se presentaba como... Hoy en día la cosa cambió mucho. ¿Por qué? Porque la dinámica de la tecnología, la informática, toda una serie de cosas lleva a que la experiencia sola, como forma de aprendizaje de trabajo,
no era suficiente. Es absolutamente insuficiente. Entre otras cosas, porque además esto que estamos viendo acá, el modelo taylorista o fordista, no existe más. Desapareció o está en franca reducción. Más vale decir esto porque es así. Entonces, el problema central que se da es que que los trabajadores ajustasen la cabeza a esta situación. ¿Cuántos trabajadores yo conozco todavía hoy en día que dicen, no, al nene no le gusta estudiar, qué sé yo? Bueno, estoy esperando que llegue a tal edad y ya, le pido al capataz y lo meto en la fábrica y ahí haga carrera. O la carrera bancaria, bueno, no, mirá, no es bueno para estudio, bueno, hace los cursitos de bancario y entra y eso va a ser Gardel como bancario. Ese mundo se terminó. El problema es que todavía, primero, hay gente de cierta edad que está en ese mundo y hay otra y una parte de los jóvenes de alguna forma hoy en día se dan cuenta que así la cosa no funciona. Hace poco hizo equipos consultores en el convenio con Ciencias Económicas una investigación, una serie de encuestas de opinión sobre capacitación, y lo que es interesante, que el 80% de los trabajadores opinan que hoy en día hay que capacitarse. Ahora, ¿cómo es posible que haya un porcentaje tan alto de trabajadores que tienen esa convicción y al mismo tiempo haya un porcentaje tan alto que creo que anda como por el 70% de empresarios que dicen que no pueden conseguir mano de obra calificada? No son incompatibles. Primero, los trabajadores que dicen que hay que calificarse no quiere decir que no se vayan a calificar. No, yo no puedo porque en este momento, bla, bla, bla. Hay toda una cuestión bien importante. Y segundo, las calificaciones que piden los empresarios muchas veces son calificaciones de primer nivel que hace 5 años no existían en Uruguay. No se exigían en Uruguay. Entonces, hay que hacer un poco lo que sí es cierto es que estamos en un mundo extremadamente dinámico y poco a poco los actores colectivos se van ajustando a ese mundo. Hay una cosa que me parece que es muy importante, y sobre todo que tiene que ver con las nuevas tecnologías y las tecnologías informáticas. Las tecnologías de este tipo le han abierto una ventana de oportunidad enorme a los jóvenes, quizás la única que tiene el país, porque es obvio que los jóvenes tienen más facilidad para insertarse en informática, en todo lo que tiene que ver con robótica, etcétera, etcétera, que los viejos, que la verdad es que nos tienen que cada rato enseñar y reenseñar y nos manejamos como se debe, con los palotes, como en otras épocas. Entonces, esa es la única verdad. Y eso, de alguna forma, es muy importante porque si son los jóvenes que de alguna forma se insertan en un proceso cultural dinámico y orientado hacia la actualización y la mejora de conocimientos, esto con el tiempo los viejos nos vamos a ir retirando y los jóvenes van ocupando este lugar. Hay una dinámica en ese sentido positiva. Pero el Uruguay tiene el liderazgo necesario. Lo estoy utilizando en un sentido muy genérico, muy amplio. El liderazgo necesario, yo creo que no, o sea, en realidad estoy opinando en la pregunta, ¿no? Como habitualmente lo hago, para hacer comprenderle fundamentalmente a las generaciones jóvenes que si estamos pensando todo el día primero que nada, en la cosa hedonista que tiene cada ser humano, en lo material, en el placer, en el consumo, en cómo salió el clásico y en todas esas cosas, y no dedicamos ningún momento del día para mirar a nuestro futuro, no vamos a poder emprender ese desarrollo que algunos queremos. Sí, esa es la contrapartida. Yo no creo que todos los jóvenes sean así. Insisto, porque uno ve cómo rápidamente están avanzando en materia de tecnología, que se yo, todo un sector. Hay otro sector que sí, se va a quedar en la enorme cantidad de incentivos para ocupar el tiempo que las sociedades modernas ofrecen. Del fútbol, televisión, la tablet, el teléfono, etcétera, etcétera, que te pueden llenar toda la vida, todo el día, digamos, y no te das cuenta que lo perdiste. Eso existe y es un problema, y eso hace a lo que yo te digo la cultura que no es para el desarrollo. Pero tenés, por otro lado, toda una cultura que sí, que efectivamente, de alguna forma, y que están en un enorme sector de los jóvenes y que están apuntando por este lado. Yo solamente quiero decirte una cosa. Mirá, yo fui presidente del Fondo de Solidaridad, que es becas para gente de muy bajos ingresos.
Hoy en día se están dando 8.500 becas a gente de pero muy, muy bajos ingresos, de los cuales el 90% de los padres no fueron universitarios. Y estos muchachos están tratando de insertarse en la universidad. En el momento que entran, que toman la beca, ya tienen más nivel educativo que sus padres. Entonces no me podés generalizar que los jóvenes están por cualquier cosa. Te digo que hay de un tipo y de otro también, y a eso es lo que tenemos que apostar. Gracias, profesor, por haber estado. De nada. Un trabajo es una actividad que uno hace a cambio de un salario. Uno puede trabajar en una fábrica, en una oficina, puede hacer algo que le gusta o algo que no le gusta. Pero escribir es más que un trabajo. Escribir es una necesidad. Un escritor lo hace, le paguen o no le paguen. A la gente le guste o no le guste lo que hace. Ser escritor no es aquello que uno hace, es aquello que uno es. El principio básico siempre es escribir por placer. O sea, yo escribo porque me divierto mucho escribiendo. Y eso es lo que me hace seguirlo haciendo. Yo creo que si el día de mañana, Dios no quiera, dice un ateo, Dios no quiera, si el día de mañana se cortara, tuviera que, no sé, volver a trabajar de algo, que durante mucho tiempo trabajé de cosas que no era escribir, igual yo creo que voy a seguir escribiendo, primero que nada por el placer personal de hacerlo. No creo en esa cuestión del arte por encima del hombre común. Digo, lo he dicho muchas veces, para mí escribir es igual que un carpintero que hace sillas, mesas, muebles, no sé. A mí me tocó escribir, a él le toca los muebles. Es que la manera de que puedo llegar a fin de mes, bueno, se debe a dos cosas. Primero, estar casado con alguien que tiene un sueldo fijo. Entonces, cuando a mí me va mal, ese sueldo fijo nos salva. Pero por otro lado es eso, es tener en el aire un montón de pelotas que terminan siendo trabajos que salen, trabajos que no salen, y que van haciendo que así, como si fuera la taquicardia de alguien, voy teniendo un mes bueno, un mes no tanto, pero bueno, desde el 2005 que estoy trabajando para mí y de hambre no me muero, como es evidente. O sea, yo vivo de una combinación de cosas, vivo de la historieta, sí, porque la historieta, al ser más un oficio que un arte, tiene pautas como el precio de página. No sé por qué moriste, Goldie. No sé cómo ni por qué no te había conocido antes de hoy, pero fuiste una amiga y más cuando la necesité. Cuando sepa quién lo hizo, no morirá rápido y en silencio como tú. Para que la historieta pudiera terminar de ser, para mí tiene que haber un lector del otro lado, si no simplemente es algo que queda en el cajón de tu casa. Fue así que surgió Belerofonte, que acá va 13 años después y unos, yo qué sé, 70 creo que son libros publicados. Sigo sacando historietas, ya mía no tanto porque ha querido el destino que otras editoriales me sigan publicando en Argentina, pero Belerofonte sigue siendo como un lugar que a mí me gusta tener para el que me arrima un libro y si está bueno puedo ayudar a publicarlo. Yo cuando alguien me dice, che, me gustaría que escribieras una historieta de tal cosa, que va a ser tantas páginas. El dibujante y yo cobramos un fijo por página que no se pisa con los derechos de autor. Entonces eso sí es un ingreso. Y otro tanto me pasa con las clases o con las notas periodísticas. Puntualmente la literatura es lo que menos ingreso me da a mí y creo que en general, creo que no va a haber un escritor que te diga, con notables excepciones, que vive de los derechos de autor. Los derechos de autor, salvo que seas un bestseller o tengas una pegada como, no sé, estoy pensando en Yo Paco de Mario Bardanca de hace unos años, que por su propia temática fue un boom, a mí es lo que menos ingreso me da. Y después, no sé si estaría mucho más bueno trabajar, no sé, en la redacción de un diario y estar uno al lado del otro. Yo las pocas veces que he pasado por redacciones me parece una locura, los escucho gritar, que no sé qué, pasame esto, y yo digo, ¿cómo hacen para escribir así? Es más, a veces llega mi mujer y mis hijos y es tipo, ay, que vos ronca, y sí, es que no hablé en todo el día.
do you like it? Para poder que se te ocurran ideas, vos tenés que estar como muy receptivo a todo. Tenés que mirar todo el cine que podés, leer todo lo que podés, escuchar toda la música que podés. Y de esa manera es que vos estás como en continuo entrenamiento para después poder aplicar todo eso que estás como una esponja absorbiendo. En el teatro hice de todo. Yo en el teatro pasé primero por acomodador, después como traspunte, después como utilero, después como iluminador, como sonidista. O sea, durante 10 años que estuve en el galpón, fui para un lado y para el otro. De hecho, fui sereno para pagarme vacaciones. Entonces creo que, iba a decir salvo actuar, pero en realidad hice 2 bolos. En uno era un ladrón que arrestaban y en el otro era un ilegal, un inmigrante ilegal que me arrastraban por todo el escenario. Siempre hacía papeles como del lado que no, del lado no bueno de la ley. Es cierto, la seguridad no existe. Ahora yo medio que me he acostumbrado, pero en los primeros años la idea de despertarme de noche y pensar qué pasa si el mes que viene no sale tal trabajo, y sí, era una espada de Damocles ahí siempre sobre la cabeza. Después como que me fui dando cuenta que es cuestión de en los meses malos aguantar porque va a haber meses buenos. Cuando trabajás para el Estado, las pausas del Estado para pagarte y son mortales, como si uno se pudiera demorar con lo que le paga el Estado de la misma manera. A veces he hecho algún encargo que no me gusta y sí, molesta y no está bueno y cuanto menos tenga que hacer de esos mejor. Pero después he logrado que el encargo se termine transformando en algo personal. Es un trabajo que tiene la gran fortuna de que lo disfruto muchísimo y que compensa, sí, el no tener aguinaldo, el no tener salario vacacional, lo compensa con una libertad y el poder vivir de lo que a uno le gusta. O sea, eso es algo que es ideal. Richard, hace unos años vos decías algo que parecía bastante interesante y de sentido común, en realidad. Desde tu mirada de sindicalista decías, para ser un buen sindicalista primero hay que ser un buen laburante. Y estoy utilizando esta expresión porque fue la que utilizaste vos y es el lenguaje con el que habitualmente te manejás. Y yo quiero seguir un poco más esa línea porque me parece que está muy conectada con el tema de este programa de hoy, que es la cultura del trabajo. Yo lo que transmití el 1 de mayo del 2013 fue las enseñanzas que nos dejaron los viejos dirigentes sindicales. La gente de los textiles me decían que Héctor Rodríguez machacaba todos los días. Para ser un buen militante sindical, un buen dirigente sindical hay que ser buen compañero, buen laburador, ser el ejemplo. Y exigía que los trabajadores aprendieran, que asumieran el compromiso como trabajador desde el orgullo. Por lo tanto, feliz día. Pepe Delía lo iba diciendo permanentemente. Yo traté de transmitir ese mensaje porque era el diagnóstico que yo venía viendo desde hacía mucho tiempo, que había una pérdida importante del valor al trabajo, como también del valor al estudio, por razones distintas. Entonces, la cultura del trabajo se forja en una sociedad que tiene cultura de tolerancia, de respeto. Si el trabajo pasa a ser una mercancía, muy difícilmente genera arraigos. Hay otras circunstancias también que generan que el trabajador no se vea hoy continentado por su puesto de trabajo. La expectativa de jubilarse. Antiguamente entrábamos a una fábrica como esta y si laburabas, si no faltabas, etcétera, etcétera, te jubilabas acá adentro. Hoy la expectativa de permanencia de una empresa en el país es muy corta, así sea multinacional. Seguramente si es multinacional, más corta todavía. Sí, porque son capitales volátiles. La globalización ha llevado de que eligen todo el tema de la inmigración que está viendo ahora, lo de Guatemala, en el pasaje a México, es producto de la globalización. Generó riqueza para alguno y pobreza para otro. Como el capital busca dónde instalarse, donde le resulte con mayor plusvalía, también la mano de obra sale a buscar el empleo donde está y bien pago. Bueno, pero por lo tanto, es parte de... Vos acabás de decir una cosa sobre la cual me quiero detener, y es el trabajo como una mercancía. Porque el empresario lo toma como una mercancía y maneja el trabajo con las leyes del mercado. Y ojo que ni siquiera lo estoy diciendo como reproche. Yo soy un asalariado, no lo estoy diciendo como reproche. Ahí sentado en esa silla, lo dijo el asesor económico de la Cámara de Industrias del Uruguay. Sí, sí. Es decir, el trabajo es un costo más. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo en el discurso del 2013 digo el valor del conocimiento del obrero en la máquina, ahí está la diferencia con el empleador.
el obrero recoge una experiencia que solamente es de él. Quien está 8 horas frente a una máquina 10, 12, 15, 20, 25 años, solo la conoce el obrero. Y ese conocimiento tiene un valor muy grande, que siempre el empleador trata de quitárselo. Los famosos círculos de calidad en Japón, en la década del 80, lo que hacían era generarte un statu quo para que el trabajador traslade todo el conocimiento en forma gratuita a la empresa. De esa manera se formaron robots. En las industrias automóviles fue muy fácil sacarle el conocimiento al trabajador. Entonces, la gran diferencia es esa. Para el trabajador no es solamente el salario a fin de mes, que lo es, porque está vendiendo su fuerza laboral, su conocimiento, su oficio, sino también el orgullo de tener el trabajo y de ser el mejor, porque eso te da un patrimonio de pertenencia. Esa es la gran diferencia con el capital, que es volátil. Bien, ahora, esto último que acabas de decir surge ahora porque se escucha mucho por ahí. Yo estoy tratando de contrastar tu idea y la de todos los sindicalistas de grandes referentes que acabas de nombrar, como Delía y otros más. Es decir, hay que ser un buen laburante. Hoy en día se escucha algo que contrasta mucho con eso. El que es un buen laburante es un alcahuete del patrón, Sí. es un alcahuete de la empresa, Sí. o cosas de ese tipo. Bueno, yo mismo en el discurso del 1 de mayo del 13, que fue tribuna abierta, ahí nadie obligaba a nadie a aplaudir, nadie obligaba a los del estrado a pararse a aplaudir, fue avalado por el secretariado del PCNT. Hubieron algunos comentarios que eran realmente indignos, porque eran comentarios que estaban por fuera de lo que es clase obrera. Este es un pro patrón, mira lo que está pidiendo, que el trabajador trabaje más. Nadie está diciendo eso, estamos diciendo que se cumpla, porque derechos y obligaciones van de la mano. Yo viví muchísimos años en dictadura y después de dictadura de conocer cuáles eran mis obligaciones, pero mis derechos siempre estaban al final de la fila. Hace unos cuantos años los derechos volvieron a salir. Me parece excelente. Ahora tiene que ir de la mano con obligaciones, porque la sociedad necesita ese equilibrio. Las relaciones laborales necesitan ese equilibrio, porque cuando se dé vuelta la tortilla para el otro lado nos va a complicar la vida. Entonces, hay una sociedad hoy que juzga muy rápido, redes sociales mediante, saca y tira. A mí la verdad que no me afecta para nada y yo me río, porque además con cualquier laburante que uno habla, lo que le dices es eso, sí, yo soy buen laburante. ¿Qué están esperando? Que los reconozcan. Porque hoy también el empleador mide con la misma vara, ¿verdad? Entonces, vale tanto aquel que tiene un ausentismo de 40 días en el año, que los hay, y muchísimos, aquel que viene todos los días. Yo en el discurso lo digo. ¿Qué voy a comparar a aquel que se levanta de madrugada, que por 12.000, 13.000 pesos sale igual, llueve o no llueva, porque va a hacerle frente al trabajo, con el que falta todos los lunes? ¿Es comparable? No se puede poner en el mismo plato. Entonces, por lo tanto, seguramente lo que critica son lo que los 40 días en el año. Ahora, yo te quiero preguntar una cosa, ¿no? Esa cosa de ser un buen laburante, ¿se maneja de la misma forma? Y que no se malinterprete la pregunta, que no se crea que estoy haciendo. Esto es una pregunta, no hay ninguna afirmación. Contiene, sí, la comprensión de la naturaleza humana. Porque en el medio de todo esto está lo que la OIT llama el trabajo decente, que Superviel dice en realidad la expresión correcta es trabajo digno. Entonces, ¿es lo mismo tener el compromiso de buen laburante para aquel que tiene un trabajo digno que para el que tiene un trabajo a veces indigno? ¿O por lo menos que afecta de alguna u otra manera la dignidad humana? Trabajo digno, trabajo indigno es gran titular, ¿no? A ver, puede haber trabajo mal remunerado, en condiciones infrahumanas, puede haber trabajo insalubre, puede haber trabajo que genera muchas enfermedades profesionales, puede haber un trabajo a la intemperie y un trabajo bajo techo, puede haber muchas variedades de trabajo. La gran diferencia es si está sindicalizado o no, y la gran diferencia es si hay un sindicato, es como escudo de los débiles, que te protege, ¿verdad?, de todo lo que pueda venir del lado del capital. Porque digno, ¿qué es un trabajo digno? ¿Y cuál es el indigno? Indigno es trabajar en una base petrolera en el medio del océano arriesgando la vida, y sí, estás arriesgando la vida. Más indigno que eso no hay. Es meterse en las profundidades de una mina que muchas veces estás arriesgando tu vida por ir a sacar minerales a 3.000, 4.000 metros como sucede en África. ¿Qué es digno y qué indigno?
Yo lo que valoro es otra cosa. Nosotros en la fábrica tenemos evaluación de tareas en todo el gremio de la bebida. Está evaluada la tarea, está registrada, documentada, acordada de partes, desde el año 2008. La primera fue en el 71, la segunda en el 85 y en el 2008 ayornamos a la realidad de hoy. Habían categorías que ya no existían. ¿Qué es el trabajo digno para nosotros? Trabajar en condiciones, ver el tema del ruido, el tema del medio ambiente, el salario, el buen trato, capacitación y con mejoras. Nuestro gremio es uno de los gremios que tiene las mayores mejoras en los consejos de salario en toda la historia del 85 para acá. Por lo tanto, ¿rindió o no rindió? Sí, rindió. ¿Alguien queda abrazado a la máquina? No. Tenemos 98% afiliados. ¿Ha habido algún despido compulsivo en 30 años? Nunca lo hubo. Entonces, a ver, yo predico una cuestión, teorizo y reafirmo que el buen laburante mejora el sindicato y muestro las conquistas al lado. Por lo tanto, mal no nos fue. ¿Y por qué hay sectores en los que no se puede lograr eso? Te voy a poner un ejemplo, el sector comercio, porque cuando hablábamos de dignidad e indignidad, yo pensaba, por ejemplo, en aquello que pasó hace algunos años, cuando una cadena de supermercados le agitó un fantasma a los trabajadores para los que no fueran a trabajar el 1 de mayo. El 2013 fue denunciado, en ese acto lo denuncié yo. Perfecto. Eso es indigno. Eso está mucho más allá. Eso es avasallar con los derechos de la gente. Perfecto. Y eso pasa en el sector comercio. Capaz que eso no volvió a pasar, ojalá. Pero pasan cosas similares. Yo creo que ha vuelto porque a el pasar, sector comercio está complicado. Y además es el que paga menos sueldos. ¿Por qué? Si además hay un sindicato fuerte que es FUESIS, en el sector comercio no se logran, por ejemplo, las conquistas que se lograron en tu sector, el de la bebida. A ver, no tengo una respuesta, tengo indicios de una respuesta. Hay muchos factores que operan y no es que en la bebida logra toda esta mejora porque tiene del otro lado empresas ricas. No. Yo también conozco empresas muy ricas en otros gremios y no se llega a este tipo de acuerdo. Hay muchos factores, correlación de fuerza. Nosotros tenemos 98,5% afiliados, está todo el mundo afiliado. Camiones, camioneros y toda la gente de planta. Muchos años de negociación. Es un gremio que su militancia conoce en la fábrica. Cuando hablamos de reducción de jornada laboral, nos sentamos 3 meses a discutirle metro por metro la línea de producción y logramos la reducción de jornada laboral. Trabajamos 6 horas, cobramos 8 desde hace 11 años. 12 años va a ser este año. Por lo tanto, es un gremio que cuando vamos a hacer una reivindicación, la tenemos clarísima. Hacíamos, allá por la década del 80, puestas en escena. La mitad hacían de empleador y la otra mitad de sindicato. Entonces, argumentábamos en contra de la propuesta. Cuando íbamos a las reuniones, la teníamos recontra clara, pero recontra clara. Ninguna pregunta nos sorprendía. Entonces, por lo tanto, yo creo que hay que dedicarle tiempo, querer mucho al sindicato, correlación de fuerza, y yo qué sé. No tengo mucho más para decir. Debe haber más respuestas, no las tengo yo. Bien. Ahora, dedicarle tiempo, por ejemplo. Dedicarle tiempo al sindicato es sacarle tiempo a otras cosas de la vida, como por ejemplo la familia. Hay un sacrificio importante, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Vos le sacaste tiempo a tu familia para todo esto? Sí. Le saqué tiempo a mi familia. Yo tengo hijos grandes, hijos medianos, hijos chicos. A los grandes no los vi crecer. Desde el 80, nosotros empezamos en el 81 a formar el sindicato. Clandestino. En el 82 se institucionalizó con la ley de asociaciones profesionales. Yo tenía hijos de... No como sindicato, sino como una asociación profesional. Que eran la de ley 15.137. Sí. El PIT es la conjunción de 37 sindicatos de esa característica. Yo tenía chiquilines de 3, 4 años, de 1 año. Esos chiquilines no los vi crecer. Los educó y fue la madre. La gran, fantástica, fue la madre. Yo no estuve con ellos. Me perdí toda la juventud y la adolescencia. Le pasaba a todo el mundo, no era solamente a mí. Hoy quizás hay una serie más de libertades. Las reuniones de noche en muy pocos gremios se mantienen. Antes amanecíamos discutiendo. Hoy eso se ha perdido con el tiempo. ¿Por qué? Y yo creo que tecnología mediante, hay muchos más medios de comunicación. Y después del 2005 para acá, las horas gremiales beneficiaron muchísimo a la gente para poder moverse. Y siguió una rutina, cambiaron las rutinas, cambiaron los hábitos
de conducta. Pero vos de la me estás gente. diciendo que no hay reuniones hasta la madrugada porque los sindicalistas compañeros se comunican mediante la tecnología. No, digo que no hay tanto ¿No se ahora. perdió Antes pasión? Puede haber ¿No se perdió pasión y militancia? No me atrevería a afirmar eso porque es tan grande, hay de todo. Pero no había sindicato hace 30 años atrás que no nos reuniéramos de noche. Porque de día trabajaba todo el mundo. Entonces, después de las 6 nos juntábamos y ahí seguíamos. Inclusive nosotros hacíamos asamblea los domingos en la fábrica, en el sindicato, que era el día que podíamos juntar a toda la gente. Por lo tanto, han cambiado conductas. La tecnología creo que acercó mucho más la información y la comunicación. Y después sí, cambiaron hábitos, sin duda. Y a propósito de los hábitos, en la sociedad, uno a veces siente la sensación de que en general la gente tiene la cabeza en otras cosas mucho más mundanas, mucho más triviales, mucho más frívolas. Ese materialismo que a veces nos emborracha, nos obnubila y nos hace olvidar de que de repente tenemos responsabilidades para cumplir e incluso para poder llevar una vida mejor, tanto nosotros como nuestras familias. ¿Cómo estás viendo eso? Lo estoy viendo con mucha preocupación. Pero ¿ves que está sucediendo eso? Claro. Yo manifiesto permanentemente cuando me hablan, una charla con varios compañeros, hablamos, bueno, en Argentina se había utilizado la década ganada, ¿no? El cristianismo, el Cristina principalmente, la década ganada. Entonces, y ya habló a favor y en contra, si década ganada. Yo dije, yo no comparto. Década ganada, ¿desde qué punto de vista? Económico, es muy efímero, porque un ajuste fiscal te tira para atrás todo. Si no vean Macri en Argentina, en 2 años volvimos de vuelta al juego de la OCA, desde la salida. Creo que el crecimiento de una sociedad, su nivel educativo, su cultura social de convivencia, el tema de la solidaridad y el tema de la escala de valores en lo que es ética y moral, genera la figura de una década ganada. De no ser así, es efímero, es la década ganada que en economía, y creo que en los últimos años en esta región se puede decir que en economía se creció, y eso es indiscutible, pero no se creció en sociedad. Cambiaron los valores, ¿verdad? Cambiaron la escala de valores. Cualquier oferta que hay en un shopping, sea quitarle el IVA, lo que sea, es impresionante. Abre una cadena norteamericana y hay 2 días antes gente en la puerta para ir a comprar. Entonces, hay como el Dios consumo le ha ganado espacio a lo que es la fraternidad, la solidaridad, el apego a el relacionarse. Mucho trabajo individual, hay mucha gente que trabaja por la cuenta y en su casa, que no tiene el contacto. Esto que estábamos acá, esto juntaba 2.800 personas, ¿verdad? Hoy habrá 150. Entonces, por lo tanto, han sucedido cosas que han llevado a que la sociedad baraje y dé de vuelta y se reubica desde el punto de vista más individuales. Creo que el tema consumo, hubieron botijas delincuentes que mataron a trabajadores y con la plata que le sacaron compraron zapatillas en la noche de marca. El famoso caso de nuestro compañero en 8 de octubre Garibaldi en La Pasiva hace unos años. Confiesan luego que se habían ido a un shopping a comprar zapatillas de marca. Entonces, el grado de pertenencia ya no es ético, no es moral, no es intelectual, es de si tengo o no tengo. Si tengo, pertenezco, y si no tengo, estoy por fuera. Y eso genera mucho problema en la sociedad. Más que una sociedad donde las desigualdades siguen estando, ¿no? Ahora, es posible, porque este programa pretende, en este día de hoy, pretende analizar lo que ha ocurrido en estos últimos 3 años, después de que en el año 2015 el Ministerio de Trabajo trazó una línea de comportamiento a la que denominó cultura del trabajo para el desarrollo. Con todo esto último que vos estás diciendo, en una sociedad, ¿se puede desarrollar una cultura del trabajo para el desarrollo? Es que el esfuerzo del Ministerio en el 2015, yo lo recuerdo porque dije, bueno, a los 2 años por lo menos la semillita del discurso prendió en algún lado. No es que la semillita del discurso de RIT prendió en el Ministerio de Trabajo. La realidad golpeaba fuerte las puertas de la vida. El ausentismo laboral en algunos sectores del servicio trepaba hasta el 26-27%. En la industria puede estar entre un 12 y un 16. Es muchísimo. Es un costo adicional en un país ya costoso que lo que va en desmedro de la fuente de trabajo. Entonces, ¿es posible? No es posible. Bienvenido el esfuerzo del Ministerio.
Ahora, creo que es insuficiente. Tiene que haber una actitud social, ¿verdad? Como tiene que haber una sociedad que sancione desvíos éticos, también tiene que haber una sociedad que diga, señores, a partir de ahora esto no se tolera más. Y no aplaudir, y no hacer como que vale lo mismo el que falta el lunes como el que se levanta a las 4 de la mañana para entrar a las 6 en hora. No es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, yo creo que se ha sido muy benevolente con este tipo de cosas, y desde el sindicalismo ha sido benevolente, eso de que no critico esto porque van a decir que soy pro patronal. No, tenés que criticarlo porque vos te estás haciendo cómplice de crear un sindicalismo que la lumpenización te va a devorar. Tener lumpenes en el sindicalismo es como adoptar de mascota un cocodrilo. Está fenómeno. Hay una cosita chiquita así, pero después del tercer, cuarto año te morfa. Entonces, adoptá lumpenes, que no pasa nada. A los 3 años te quedan, ni los dientes te van a quedar. Entonces, creo que es eso. El tema es que hay que resolver. Recoge votos, ¿qué hay que recoger? Ahuyenta votos. Entonces, todo el mundo está viendo el tema del poder y el sillón. No, eso no lo digo porque me van a tirar de todos los lados. A ver, porque estaba pensando en que hay muchas sociedades que han logrado lo contrario a esto que vos estás detallando, pero con liderazgos. ¿Acá hay liderazgos que puedan lograr una cosa así? Yo creo que sí. Pero se están expresando como sienten, liderazgos políticos, sociales, o están en el, porque lo acabas de decir de alguna manera, en el cuidado de lo políticamente correcto. A ver, no tengo una respuesta porque sería atrevido a mi parte, tanto decir sí como no, pero digo algunas cuestiones que me parece que son importantes como indicio de que no está todo perdido. A ver, todo el mundo habla de la selección uruguaya de fútbol, ¿verdad? Y dentro del juego de la selección uruguaya de fútbol hay un punto aparte sobre el comportamiento del equipo como tal, con un liderazgo que es Washington Tabárez, ¿verdad? Y creo que el 80% de los uruguayos no tiene dos discursos sobre eso. Comparte, se siente orgullo, pero además entiende que es el camino. ¿Qué está diciendo el 80% de la población? Que ese es un camino, el ético, el moral, el comportamiento, ¿verdad? Que no siempre es ganar o ganar, que hay otras cuestiones que hay que mostrar en una cancha, ¿verdad? Que pasa por la hidalguía, por el buena gente, un montón de cuestiones más, que hace que los potijas, los muchachos, los hombres que están en la selección vayan alineándose con una cabeza solidaria, abierta, ¿verdad? Humanista, y eso es prédica de Washington, sin ninguna duda. Bueno, ahí hay un liderazgo. Si todo lo vemos así, ¿por qué eso no se traslada al sector empleador, al sector sindical, a la política? Y seguimos con estos nudos, ¿verdad?, de dimes y diretes, o esa política del péndulo, que un día te digo una cosa acá y el otro día te digo la otra de otro lado, genera incertidumbre, genera descreimiento, no ayuda para construir una base social de construcción de sociedad como la que nosotros aspiramos. Eso es así. Y hay responsabilidad, cada uno se ponga al chayo. Ojo, yo también tengo responsabilidad, ¿eh? Yo, acá, en la política como en el sindicalismo, acá no hay santos, nadie orina agua bendita. Acá todo el mundo se mueve, tiene bien claro cuáles son las reglas del juego. Ahora, hay conductas que si no las reprobamos todo, tiene que ser una sanción social. Esto no se permite, esto está mal, no importa de dónde provenga. Y bueno, si aquel tipo tiene ausentismo permanente, si aquel tipo le hace asco al laburo, y está todo bien, pero hay una lista de gente que a lo mejor quiere laburar. Entonces yo voy a elegir siempre para mi sindicato el buen laburante. Gracias, Richard, por haber estado. A ustedes.